Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero. Hola, buen día para todos. Hoy con un regalo maravilloso del cielo de formación en la fe. Hemos estado esperando durante todo este tiempo este inmenso regalo que vamos a tener en un recorrido que vamos a hacer maravilloso por la doctrina de la fe y por la historia de la salvación. Nosotros como católicos estamos llamados a formarnos para entender bien de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Y qué es ese preciso regalo que nos ha dado Dios al ser sus hijos, al regalarnos la gracia de estar aquí preparándonos para el cielo? Entonces, bueno, quiero contarles que durante este recorrido vamos a estar acompañados por un teólogo muy especial, un teólogo que ha preparado cada una de las sesiones que componen estos dos ciclos que vamos a tener, en los que vamos a profundizar en nuestra fe, en los que vamos a caminar por esa historia que de pronto hemos pasado muy por encima, pero que es necesario profundicemos y apropiemos en nuestra vida espiritual. Bueno, quiero contarles que esa persona es Mario Felipe Vivas Name, mi sobrino teólogo, quien con mucho amor, dedicación y sobre todo mucha oración, pidiendo la luz del Espíritu Santo, ha preparado cada una de estas sesiones con un inmenso cariño para adentrarnos a ese camino maravilloso de la historia de la salvación y de la doctrina de la fe de nuestra Iglesia Católica. Le doy entonces la bienvenida en este momento a mi querido sobrino, Mario Felipe Vivas Name. Hola, Mario. Bueno, qué alegría poder estar aquí, comenzar al fin con estos dos maravillosos ciclos de formación que, como hemos dicho, el primero estará dedicado a la historia de la salvación, o sea, fundamentalmente los pilares bíblicos de nuestra fe, y el segundo a la doctrina cristiana. Entonces, en el primero, pues en esta primera sesión comenzaremos hablando sobre la revelación de Dios en la historia. ¿Qué significa cuando afirmamos que Dios se ha revelado en la historia, ¿no? Después hablaremos de la creación del ser humano y el pecado. Luego recorreremos los principales hitos de la historia del pueblo de Israel, que es ese pueblo custodio de las promesas de Dios. Y desembocaremos ya en esa última sesión de este primer ciclo con Jesucristo como la plenitud de la revelación de Dios. Eso será el primer ciclo. Entonces, como ven, será... yo quisiera preguntarte antes de que entremos en materia, ¿por qué es importante para nosotros los católicos? A veces creemos que nuestra acción dentro de la iglesia es simplemente la parte de ritual, ¿no? La parte de practicar nuestra fe, pero muchas veces ni siquiera conocemos el catecismo o hemos pasado muy por encima. Entonces me gustaría que nos contaras por qué estos dos ciclos van a ser muy valiosos para quienes quieran caminar con nosotros por este sendero. Bueno, un cristiano tiene por vocación el llamado a la santidad, ¿no? Y el llamado a la santidad implica una configuración con Cristo. Y para entender
¿no? ¿Eso qué significa? Y por tanto, poderlo vivir en profundidad, hay que conocer a aquel con quien nos hemos de configurar. Hay que conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero también hay que conocer el marco en el que el acontecimiento de Jesucristo ha ocurrido en la historia. Y ese marco es la historia de la salvación. No ha dejado al ser humano a su suerte, sino que se ha comprometido con la salvación de todos los seres humanos en Cristo. Entonces, por eso es tan importante. No podemos amar aquello que no conocemos. O sea Por que fíjate eso, que aquí lo valioso no es solamente el formarse, el conocer, sino entender para sentir ese amor de Dios y llevarlo también a los demás, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que nuestra espiritualidad no se debe basar solamente en la parte emocional, en esas sensaciones de sentirnos solamente, pues, de sentirnos hijos de Dios, hijos amados de Dios, sino en profundizar en ese amor. Y eso es lo que nosotros queremos vivir durante este recorrido de estos 2 ciclos, y muy especialmente invitarlos a ustedes a que lo hagan con nosotros de una manera sencilla, de una manera tranquila. Estos ciclos, ustedes se van a dar cuenta, las sesiones serán grabadas de una manera muy, muy fresca, muy tranquila. No, vamos, en algunas de las sesiones, Mario contesta algunas preguntas. Y bueno, la idea es que no sea un paso acartonado, porque precisamente lo que queremos es hacer vida para que compartamos estas sesiones. ¿Cómo están comprendidas, Mario? ¿Cuántas sesiones tenemos en el primer ciclo y cuántas en el segundo ciclo? bueno, en total son 16 sesiones, contando los 2 ciclos. El primero tendrá 8 y el segundo tendrá 8. ¿Cómo recomiendas que las personas la vivan? Porque en nuestro canal van a estar allí colgadas, entonces me parece que es importante tener como una regularidad en el tiempo que se dedica, ¿sí? Para poder apropiar bien la información, porque hay momentos en los que es un poco denso por la profundidad de los temas. Entonces, ¿cómo recomiendas que las personas vayan viviendo esta experiencia de fe? De aprendizaje. Bueno, yo creo que la idea a la hora de escuchar las sesiones es no tener temor a repetirlas más de una vez, ¿no? Detenerse, meditarlas, si hay algún tema que quizá nos sugiere algo para la oración, pues llevarlo a la oración. Si hay algún tema que nos gustaría profundizar, ampliar, pues también ampliarlo, acudiendo a la escritura. Al final de cada una de las sesiones, de casi todas, recomiendo alguna bibliografía. Entonces, por supuesto, si quieren ampliar lo que vemos en esas sesiones, también pueden acudir a esos libros. También tomar nota, ¿no, Mario? Porque a veces cuando nos devolvemos a leer nuestros apuntes, pues es más fácil la apropiación del contenido. Esa es otra recomendación. Bueno, yo quiero dejarlos entonces, vamos con la primera sesión, Mario. ¿Qué nombre tiene esta primera sesión? ¿Y qué nos vas a enseñar en este primer paso de estos 2 ciclos de formación que ofrece la Misión Madre de la Divina Gracia? Bueno, la sesión de hoy tiene por título La revelación de Dios en la historia. Y es una sesión muy importante porque enmarca de alguna forma todas las demás. Lo esencial, lo distintivo de nuestra fe es que no es un simple producto humano, ¿no? O cultural, sino que nosotros partimos de un dato, de un acontecimiento, y es que Dios ha salido a nuestro encuentro y nos ha revelado su plan para nosotros. Entonces, la sesión de hoy por eso es muy importante, ¿sí? Porque da como el marco para todas las sesiones que vienen. Bueno, muchísimas gracias y a todos les doy una bienvenida para que emprendamos este camino, vamos prendiendo motores, abran su corazón y bueno, pidámosle al Espíritu Santo a través de una oración en este momento, Mario, para que esta primera sesión sea de mucho valor y de mucho fruto en nuestro camino espiritual. Muy bien, bueno, en esta sesión comenzaremos con una oración que nos acompañará a lo largo de todas las sesiones.
Nos ponemos en tu presencia, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para pedirte que nos instruyas en tus caminos. Espíritu Santo, aliento de vida, purifícanos y santifícanos. Haznos dóciles a tu luz y a tu amor. A ti que renuevas todas las cosas, te pedimos que abras nuestro entendimiento a las profundidades de tu palabra, y que todo aquello que recibamos de ti hoy dé fruto abundante en bien de nuestros hermanos, sobre todo de aquellos que no te conocen. No hay otro maestro que tú, Señor nuestro, Jesucristo, sabiduría del Padre, Hijo unigénito. Te damos gracias por el don de la fe, la esperanza y la caridad. Haz crecer en nosotros estas virtudes para poderte conocer y amar más profundamente. Padre Santo, en el Espíritu y a través de tu Hijo, te adoramos y te bendecimos. Que toda nuestra vida sea para ti una alabanza de tu gloria, y que vivamos gozosamente en la confianza de ser tus hijos en Cristo. Santa María, Madre de la Divina Gracia, aquí están tus hijos, que quieren servirte. Ayúdanos a ser dóciles a la voluntad de Dios y a perder todo temor a llevar la paz y la verdad de Cristo hasta los confines de la tierra, incluso aunque nos costara la vida. Amén. Bueno, antes de que comencemos dando el plan de esta sesión, me gustaría señalar dos aspectos preliminares. El primero es que este primer ciclo sobre la historia de la salvación no es propiamente un curso de Biblia, ¿sí? No nos proponemos estudiar a fondo todos los libros de la Escritura, pues ello excedería las 8 sesiones que nos hemos propuesto en este primer ciclo. La idea fundamental de este ciclo sobre la historia de la salvación es dar algunas pautas esenciales para acercarse a ese designio salvífico de Dios y sobre todo entender el hilo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que nos iremos sumergiendo poco a poco en la Escritura. Entonces, claro, no es un curso de Biblia, no trataremos de forma integral, ¿no? El contenido de cada uno de los libros de la Escritura, pero, por supuesto, tendremos que hacer alusión a ella, pues ahí está el fundamento, ¿no?, de los contenidos de nuestra fe. Entonces, creo yo que si somos disciplinados y generosos, pero sobre todo si somos dóciles al Espíritu Santo, espero que los frutos de este ciclo y del siguiente serán grandes. Bueno, entonces, este es el orden que seguiremos hoy. Al principio haremos una pequeña introducción. Después hablaremos de las características de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. En un tercer momento y en un tercer y cuarto momento, como es una revelación histórica, hay que hablar del espacio y del tiempo en el que se da esa revelación. Y por último, la idea es hacer un esquema del contenido general. Por supuesto, aquí tendremos que hacer un resumen, ¿no?, muy reducido de la Escritura y de los libros que la componen, como para que nos situemos en qué libros componen el Antiguo Testamento y qué libros el Nuevo. Bien, comenzamos introduciendo que lo que emprendemos hoy no es un curso para llenar de datos nuestra cabeza o para satisfacer nuestra curiosidad, ¿no? Hoy comenzamos una peregrinación hacia las raíces de lo que creemos. Y es importante tener en cuenta que en esta peregrinación nos estamos jugando la vida. ¿Por qué? Porque al conocer la historia de las intervenciones de Dios, podemos adentrarnos más profundamente en su corazón. Si lo hacemos, si nos adentramos así en estas sesiones, con docilidad al Espíritu Santo, sin duda saldremos sabiendo mucho más sobre Dios, primero, ¿no?, sobre nosotros mismos, o sea, sobre las grandezas para las que hemos sido creados. Y claro, conociendo a Dios, pues conoceremos mucho más a fondo aquel que anhela nuestro corazón, porque hemos de decirlo desde ya. Cada ser humano, creyente y no creyente, ha sido creado para Dios.
y solo en Él está la plenitud de la vida. Lo específico de nuestra fe, y eso ya lo decía hace un momento en esa breve introducción que hacíamos antes de comenzar, lo específico de nuestra fe es que aquello en lo que creemos no es resultado de un simple esfuerzo humano, ni tampoco de la propuesta de una cultura específica. Nosotros conocemos a Dios sobre todo porque Él se nos ha dado a conocer en la historia. ¿Qué sabemos de Él? Pues podríamos decir unas cuantas cosas esenciales. Lo primero, que es un Dios misericordioso, que lo ha creado todo, que es Trinidad de personas en una sola naturaleza, que es un Dios personal, ¿sí? No una energía anónima, impersonal. Todos estos datos los podemos saber por un don de lo alto. Y este don de lo alto nos ha venido de la manifestación que Dios ha hecho de sí mismo, y es justamente de esto de lo que hablamos cuando nos referimos a la revelación. Tienen ahí una cita de un padre de la iglesia, San Ireneo, padre de la iglesia muy importante, comienzos de la cristiandad, ¿no? Dice este gran padre en su obra Contra las herejías: la claridad de Dios vivifica, y por tanto los que ven a Dios reciben la vida. Por esto, aquel que supera nuestra capacidad, que es incomprensible, invisible, se hace visible y comprensible para los hombres, se adapta a su capacidad, para dar vida a los que lo perciben y lo ven. Bueno, en línea con esto que acabamos de leer de San Ireneo y lo que ya hemos dicho sobre la revelación, que es esa forma en la que Dios nos ha salido al encuentro en la historia, pues podemos hacer ahora alusión al comienzo de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos comienza diciendo que en diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también los siglos. Bueno, hay tres ideas que querría destacar, las tienen ahí en la presentación. Lo primero es que Dios ha hablado en la historia en diversos momentos y de muchos modos. Para ampliar un poco esta idea podrían recurrir a uno de los documentos, la Constitución Dogmática, Dei Verbum, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, en el número 2 en concreto. Allí se nos dice que la revelación de Dios se ha dado a través de hechos y palabras. Miren lo que dice la carta a los Hebreos. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios, ¿sí? Entonces Dios ha hablado, pero también Dios ha actuado. Y a través de esas palabras y obras de Dios en la historia nos ha permitido conocerle. Entonces, primera gran idea, eso, ¿no? La segunda, la revelación de Dios tiene su momento culminante en la encarnación. Ahora seguiremos profundizando un poco más esta segunda idea. Y la tercera es que la revelación del Hijo pues está conectada con esa segunda idea, ¿no? La revelación del Hijo es la meta de algo que ya ha empezado en la creación. Entonces no cabe dividir un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, como le ocurrió a algunas herejías en los primeros siglos de la Iglesia. Bueno, entramos ahora, pues si estamos hablando de la revelación de Dios en la historia, es esencial referirnos a esa pedagogía de Dios, porque Dios no ha querido revelarse a sí mismo, ni tampoco manifestar su plan de salvación para el ser humano de una vez, ¿sí? En un solo instante. Si así hubiese sido, pues habría sido avasallador. No habría manera de que ningún ser humano, sin una preparación previa, hubiese sido capaz, ¿no?, de acoger la plenitud de la verdad, ¿sí?, que Dios le revelaba. Por eso, Dios siguió una pedagogía progresiva, gradual, ¿sí? Él fue educando a lo largo de los siglos a los seres humanos, llevándolos a comprender verdades sobre Él mismo en la medida en que ellos estaban preparados para entenderlas. Podemos decir así que Dios tuvo mucha paciencia, ¿no? Y a través de mucho tiempo Él fue disponiendo a la humanidad para la plenitud. ¿Que cuál es la plenitud? Ya lo hemos dicho, la encarnación del Hijo de Dios.
Así lo hace todo buen maestro. Un buen maestro no comienza por el final, sino por los rudimentos, por las bases, por el principio. Va gradualmente dando contenidos para los cuales sus discípulos van estando listos. Considerar la revelación de Dios a partir de esta pedagogía es lo que nos permite descubrir una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Todo el Antiguo Testamento es una preparación para el cumplimiento del Nuevo. Y podemos decir también que en el Antiguo Testamento está contenido el anuncio de lo que en el Nuevo Testamento encontramos la realización. Yo me pregunto hoy, ¿sí? Y ahora esta pregunta a ustedes, ¿cuál es la enorme belleza y el sentido de lo que vamos a estudiar? Digamos, de lo que vamos a estudiar en este primer ciclo sobre la historia de la salvación. Yo creo que hay al menos dos motivos por los cuales es fundamental esto que nos proponemos. El primer motivo es que las etapas de la historia recogidas en el Antiguo Testamento se dirigen a preparar la venida de Cristo. Entonces, hay un único Dios y un único plan de salvación de Dios, que tiene su inicio en el Antiguo Testamento y su culminación en el Nuevo. Ya esto lo hemos dicho entonces. Nosotros, por gracia, nosotros los cristianos hemos recibido esa vocación excelsa, ¿no?, de ser hijos de Dios, cristianos. Y los cristianos buscamos seguir a Cristo. Para seguirlo, pues debemos conocerlo. Y buscamos conocerlo para poder amarlo. Sin embargo, Cristo no cayó como un acontecimiento aislado del cielo, sino que el Verbo eterno, el Hijo del Padre, se encarna y nace en un contexto específico. ¿Cuál es ese contexto? El del pueblo de Israel. Por ello, ignorar la historia del pueblo de Israel y el testimonio privilegiado que nos da el Antiguo Testamento sobre esta historia sería, pues, acogiendo esa frase de San Jerónimo, como ignorar a Cristo. En realidad, San Jerónimo decía que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. La primera característica es que la revelación del Antiguo Testamento es la revelación de una promesa de salvación, que se manifiesta en distintos momentos y de distintas formas. Por ello, en el Antiguo Testamento se anuncia una plenitud que vendrá, algo que todavía no es para el pueblo. ¿Qué se promete al ser humano en el Antiguo Testamento? Pues la manifestación y la salvación definitiva de Dios. Dios tiene un plan de salvación, pese a que el ser humano se haya empeñado, y se sigue empeñando en apartarse de Dios por el pecado. Con el pecado original, Dios anuncia en aquel pasaje del tercer capítulo del Génesis, lo que se conoce como el protoevangelio, Génesis 3:15, ¿no? Dios allí anuncia la enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Y se nos dice que al final, se nos anuncia que al final la serpiente será vencida. Toda la historia que pone ante nuestros ojos la Escritura, desde la misma creación, se caracteriza por un progresivo acercamiento del Creador al ser humano. Y este acercamiento de Dios no puede sino entenderse como fruto de un amor infinito del Creador, que quiere comunicar a su criatura predilecta, que es el ser humano, toda su bondad, toda su riqueza, toda su dicha, y poderlo llevar a participar de la intimidad de su vida divina. Hacia allá apunta la promesa de salvación que atraviesa toda la Escritura. Entonces, la primera característica es que la revelación del Antiguo Testamento es revelación de una promesa de salvación que apunta a la plenitud en Cristo. La segunda característica, se trata de una verdadera revelación de Dios. Ya lo decíamos ahora, no es resultado de una especulación humana, sino que Dios sale al encuentro del hombre y poco a poco, con sus hechos y palabras, se va dibujando un retrato muy vivo de un Dios que habla y actúa.
Un Dios que no aparece como un ser más entre los seres de la creación. O sea, Dios en la Escritura no aparece como una fuerza de la naturaleza, como podían ser algunos de los dioses griegos o romanos, por ejemplo. Dios no aparece tampoco, ya desde el Génesis, desde el principio, como una vaga energía, como a veces parece sostener la nueva era. Y Dios tampoco aparece como una fuerza escondida en los astros que pudiese ser descubierta por la astrología o manejada por una cierta práctica mágica. Se trata de un único Dios verdadero que ha creado todo lo que existe y un Dios personal y trascendente, que no se confunde con la creación. Ya hablaremos un poco más de esto cuando entremos al tema de la creación, que es justamente el segundo. Aunque en el Antiguo Testamento no se ha revelado la Trinidad de personas, pues esta es una revelación que solo vendrá con Jesucristo. Ya sabemos desde el Antiguo Testamento, desde el principio, que Dios no es un ser impersonal, sino que se trata de un ser que conoce, que quiere, que actúa. Pero que es siempre más grande, más perfecto, más bondadoso de lo que nosotros podamos siquiera llegar a imaginar. Y eso es lo que significa que digamos que Dios es trascendente y que no se confunde con la creación. Esa es la segunda gran característica de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. La tercera es que es una revelación histórica, ya el tema ha salido, ¿no? Dios interviene en la historia a través de los hechos. Él actúa directamente y también se sirve de los hechos que acontecen como un recurso para su pedagogía, para preparar al pueblo. Es lo que pasa, por ejemplo, con el destierro a Babilonia. ¿Sí? Es una adversidad que el pueblo tiene que soportar y de la que Dios se vale para ir educando su corazón e irlo preparando para esa nueva alianza que consumará Jesucristo. Entonces, es una revelación histórica. Y la cuarta característica es que esa revelación Dios ha dispuesto que llegue al pueblo a través de mediadores. Esto es algo muy importante y se darán cuenta que saldrá una y otra vez en las sesiones que siguen. Son hombres y mujeres elegidos por Dios que reciben la palabra de Dios con la misión de hacerla llegar al pueblo. Esto se ve muy claro en el caso de los profetas, pero mediadores también son los reyes, los sacerdotes, etcétera, ¿no? El templo en general, ¿no? Bueno, todas estas son mediaciones de las que Dios se vale para transmitir su revelación al pueblo. Esta mediación siempre, pues bueno, que es de muchos, ¿sí? Es de una multiplicidad de mediadores, está marcada por una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que aunque esta mediación permita una efectiva relación entre los hombres y Dios, es todavía imperfecta. Hace falta que llegue ese nuevo Moisés, ¿no? Jesucristo, que es en donde todas esas mediaciones llegarán a una plenitud. Nosotros decimos que Jesucristo es sacerdote, profeta y rey en ese sentido, ¿no? Todas las mediaciones del Antiguo Testamento, bueno, y que además el cuerpo de Cristo es el verdadero templo de Dios, ¿sí? Todas esas mediaciones han llegado a su plenitud en Cristo. Hasta aquí el tema de las características de la revelación de Dios en la historia. Ahora entremos al marco espacio-temporal. Comencemos por el espacio. ¿Dónde toma lugar todo esto? Todo lo que nos narra, sobre todo el Antiguo Testamento, bueno, también el Nuevo. Habrá, digamos, algunos cambios en los nombres de las ciudades. Aparecerán nuevos pueblos, por supuesto, estamos hablando de muchos siglos de historia, pero geográficamente es este espacio que están viendo en la pantalla. Es un espacio con unas fronteras precisas. ¿Cuáles son esas fronteras? Al occidente, la cuenca del Mediterráneo oriental, ¿no?
y al occidente la región mesopotámica y lo que hoy conocemos como Irán, ¿no? Los principales personajes de todo el Antiguo Testamento vivieron en la región de Palestina, que se denominó con diversos nombres a lo largo de la historia. Canaán, ¿sí? Que durante el periodo monárquico, como veremos ahora en el marco temporal, Canaán se dividió en dos estados independientes, Judá al sur e Israel al norte. Bueno, en las narraciones bíblicas también aparecen personajes y poblaciones que llegan de lugares tan distintos como Persia, Egipto, la península árabe, Etiopía, que en la escritura aparece como Kush, Asia Menor, lo que hoy es Turquía, Grecia y algunas islas del Mediterráneo. Una gran parte, como sabrán, una gran parte de las narraciones del Antiguo Testamento está ambientada en la región de Palestina. La región de Palestina se extiende desde las montañas del Hermón al norte, que es donde nace el Jordán, hasta el desierto del Negev en el sur. Esta región ha sido una región muy importante en la historia, porque ha sido territorio de paso que une Asia, todo Asia, Europa y África, una región muy importante. Bueno, ahora entremos al marco temporal. El marco temporal de todo el Antiguo Testamento transcurre aproximadamente desde el segundo milenio, o sea, el siglo XX antes de Cristo, en donde podríamos situar la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos. Entonces comienza allí, siglo XX antes de Cristo, y terminaría en el siglo I después de Cristo. Claro, acá estamos hablando de un marco temporal que no comprende solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, y por tanto la octava de nuestras sesiones de este primer ciclo, que es Jesucristo como plenitud de la revelación. Bueno, considero que para comprender con más facilidad muchos de los textos bíblicos que nos narran acontecimientos históricos, es muy importante que tengamos en cuenta varias potencias extranjeras que fueron determinando de una u otra manera la vida del pueblo de Israel. ¿Cuáles son estas potencias extranjeras? La primera, Egipto. La segunda, Asiria. De Asiria, pues es importante que tengamos en cuenta el nombre de Sargón II. Babilonia. Importante que tengamos en cuenta el nombre de Nabucodonosor. Sale mucho en los libros proféticos, sobre todo. Luego de Babilonia, los persas. Y un nombre importante dentro de los persas, Ciro, rey de Persia, ¿no? Después de los persas vendrán los griegos, que se diversifican, ¿sí? Nosotros los llamamos en general griegos, pero en principio estarán liderados por Alejandro Magno. Y por último, los romanos, que ya con los romanos pues estamos hablando del tiempo de Jesús. Bueno, entremos un poco más en estas principales etapas. Ahora estamos haciendo una síntesis de lo que estudiaremos con mucho más detalle en las sesiones que siguen. Pero es como para que estemos situados desde el principio. La época patriarcal. Hablábamos de aproximadamente el año 2000 antes de Cristo. La época patriarcal, también tal y como nos lo transmiten los escritos del Antiguo Testamento, comienza con los tiempos primigenios, narrando el origen del mundo y del hombre. Después también el pecado original, seguida por toda la época patriarcal, comenzando como por Noé, después pasando a los ciclos de Abraham, Isaac y Jacob, y terminando con la historia de José. José, pues recordarán, es vendido como esclavo por sus hermanos y es llevado a Egipto. De José descenderá el pueblo que por eso se encuentra en Egipto, en el Éxodo. La segunda gran etapa, el Éxodo. Allí tenemos la figura muy importante para el pueblo de Israel de Moisés.
y el acontecimiento de la liberación de Egipto, seguida por la peregrinación por el desierto, que dura 40 años. Esto acontece aproximadamente entre los siglos 13 y 12 antes de Cristo. Después del Éxodo, la siguiente gran etapa es la entrada y establecimiento en la tierra de Canaán, después de esa peregrinación de los 40 años. El pueblo, liderado por Josué, entra a la tierra prometida y después de entrar, las 12 tribus se distribuyen el territorio. Luego tenemos el tiempo de la monarquía, con los 3 grandes reyes, Saúl, David y Salomón. Después de Salomón, como ya lo mencionamos hace un momento, se divide el reino, que había sido unificado, sobre todo por el gobierno de David, ¿no? Los esfuerzos de David. Pero luego de Salomón, el reino se divide, al norte situándose Israel, teniendo por capital Samaria. Esto ocurre en el año 931 a.C., y el reino del sur teniendo por capital Jerusalén. Bien, la caída de Samaria, o sea, la capital del reino del norte, se da primero que la caída de Jerusalén, capital del reino del sur. ¿Cuándo se da la caída de Samaria? En el año 722 a.C. Aquí comienza la labor de los profetas, aproximadamente. Aunque antes, ya durante la monarquía, habían aparecido algunos. Profetas pueden ser llamados Samuel, Natán, Elías y Eliseo, por ejemplo, que encontramos en los libros de los reyes y pues en los libros de Samuel. Después de la caída de Samaria, en el 722, otra etapa importante es la caída de Jerusalén, en el año 587 a.C. Allí el templo de Jerusalén es destruido y gran parte del pueblo es deportado a Babilonia. Allí tenemos grandes profetas como Jeremías, Isaías, ¿sí?, y Ezequiel. Después de la deportación a Babilonia viene la séptima gran etapa de la historia de la salvación, que es el regreso a Jerusalén. Se da en torno al año 530, después de que Ciro, el rey de Persia, los persas vencen a los babilonios y Ciro promulga un edicto que permite a los israelitas regresar a Jerusalén. Comienza pues la reconstrucción del templo y las misiones de Esdras y Nehemías. Bueno, ahí hay otros profetas como Ageo y Zacarías. Luego de este regreso, de esta reconstrucción de Jerusalén, en el siglo IV antes de Cristo, viene la potencia de los griegos, ¿no?, y se da el proceso de la helenización de Palestina. En este tiempo se empiezan a redactar los libros sapienciales, o sea, Coelet, Sabiduría, Eclesiástico, etc. Y también ocurre algo muy importante, y es que las escrituras de Israel, que estaban todas escritas en hebreo, son traducidas al griego. Es lo que se conoce como la Biblia de los 70 o la Septuaginta. E incluso hay algunos libros de estos libros sapienciales que son escritos directamente en griego. Bueno, y por último, la gran etapa, la etapa de la plenitud de la historia de la salvación, pues la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, seguida por el nacimiento y la primera expansión de la Iglesia. Esto en el siglo I después de Cristo. Bueno, ahí tienen unos diagramas de lo que les he dicho. Tenemos la época patriarcal, el Éxodo, la entrada y el establecimiento en la tierra de Canaán, la monarquía, la caída de Samaria, la caída de Jerusalén, el regreso a Jerusalén, la helenización de Palestina y, por último, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pasemos ya, por último, para terminar, a hacer un esquema muy general del contenido de la Escritura y los libros que la componen. Bueno, sabremos todos que los libros de la Biblia se distribuyen en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 4 grupos de libros y en el Nuevo Testamento tenemos 5 grupos de libros.
Lo que tienen en la pantalla, en la presentación, son los grupos de libros del Antiguo Testamento. Lo primero, el Pentateuco. Penta, 5, los 5 rollos. Entonces ahí tenemos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio. ¿Qué encontramos en estos libros? Son el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia. La tradición judía utiliza para llamar al Pentateuco el nombre de Torá, que Torá traduce ley. ¿Qué ofrece el Pentateuco? Una narración continua que abarca desde la creación del mundo, o sea, Génesis 1, hasta la muerte de Moisés, Deuteronomio 34. En todos esos libros se cuentan los orígenes de Israel, desde sus remotos antecedentes con los patriarcas, hasta que se convierte en un pueblo numeroso que hace una alianza con Dios después de la salida de Egipto. ¿Cómo termina el Pentateuco? Con el pueblo a las puertas de la tierra prometida. Es una tierra a la que Moisés y la generación que salió de Egipto no puede entrar. Esto el Pentateuco. Después tenemos el segundo grupo de los libros históricos, o sea, Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemías. Bueno, y podríamos incluir Tobías, Judith, Esther, Macabeos 1 y 2. Tobías, Judith y Esther a veces son incluidos en otra categoría, en otro grupo de libros, que son libros narrativos, ¿no? Pero, bueno, por de la síntesis, pues podemos meterlos también acá, en libros históricos. Luego tenemos los libros poéticos y sapienciales, entre los que encontramos el libro de Job, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, y la Sabiduría y el Eclesiástico. Bueno, detengámonos un poco en el contenido tanto de los libros históricos como de los libros poéticos y sapienciales. Los libros históricos, de alguna manera, son como una prolongación del Pentateuco, por la secuencia de acontecimientos que narran. No podemos esperar una crónica histórica o periodística del pasado, ¿sí? Como lo que nos podríamos encontrar en una crónica histórica moderna, ¿no? Sino más bien una lectura creyente de la historia. Eso es muy importante. Pero al decir que es una lectura creyente de la historia, no estamos afirmando que no contengan datos históricos reales y constatables en fuentes extrabíblicas, ¿sí? Solamente estamos diciendo que el objetivo de los hagiógrafos, quienes han escrito estos libros inspirados por el Espíritu Santo, no es una narración pormenorizada de todos los acontecimientos, de todas las fechas, de todos los nombres, sino sobre todo transmitir al pueblo de qué manera se ha dado la revelación de Dios en la historia y cómo Dios se ha valido de los acontecimientos que iba atravesando el pueblo para revelarse y salvar al ser humano. Bueno, esto en cuanto a los libros históricos. Los libros poéticos y sapienciales son libros interesantísimos, muy profundos, que ofrecen una reflexión de los sabios de Israel acerca de múltiples aspectos de la vida, como el sentido del sufrimiento, Job, por ejemplo, el sentido del esfuerzo, la retribución del justo y del impío o del injusto tras la muerte. También se plantea la pregunta por la vida después de la muerte, bueno, etc. Todos estos libros poéticos y sapienciales, sobre todo los sapienciales, muestran el saber acumulado por el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia. ¿A partir de qué? Pues de la revelación de Dios, a partir de su experiencia personal y colectiva, y también de el contacto y el intercambio que el pueblo pudiera hacer con las culturas vecinas. Toda esta sabiduría que ha ido acumulando Israel a lo largo de los siglos
¿A qué iba dirigida? Pues no a desarrollar una simple curiosidad intelectual o teórica, sino a adquirir conocimientos prácticos en todos los ámbitos que definen al ser humano, ¿no? Como tal. Y pues uno de los grandes contenidos que transmiten todos estos libros es que el sabio, la sabiduría, se caracteriza por la relación armoniosa con la creación, con los demás seres humanos y sobre todo, originariamente, con Dios. Bueno, esto, los libros poéticos y sapienciales. Y por último, tenemos los libros proféticos. Los libros proféticos suelen dividirse en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son 12, dentro de los que tenemos a Oseas, Miqueas, Joel, etc. Bueno, ¿quiénes son los profetas? Ya tendremos toda una sesión para sumergirnos en esos escritos maravillosos que son los libros proféticos. Pero podemos decir, por lo pronto, que los profetas son hombres de Dios, del pueblo de Israel, que han sido elegidos por Dios para realizar una misión especial. ¿Y cuál es esa misión? Hablar en nombre de Dios al pueblo. La fuente de su sabiduría, de la fuerza extraordinaria de sus palabras, es el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso tiene tal profundidad y tal fuerza la interpelación que muchos de ellos efectúan a muchos de sus contemporáneos que se han apartado de la alianza con Dios. Bien, el profeta, como podríamos pensar, no es alguien que adivina el futuro, ¿sí? Principalmente no es eso el profeta bíblico. El profeta es sobre todo un intermediario entre Dios y el pueblo. Cada profeta habla desde su tiempo y para su tiempo, o sea, para sus contemporáneos. Pero es posible, aunque haya grandes diferencias entre unos profetas y otros, es posible trazar o rastrear un mensaje central o común a todos los profetas. Y es el de la llamada a la fidelidad, a la alianza que Dios y el pueblo han pactado. Entonces los profetas denunciarán la idolatría como traición a esa alianza y llamarán a la necesidad de conversión y abrirán ese horizonte de esperanza fundado en las promesas divinas. Bueno, esto creo que sintetiza el contenido y hace un esquema también de los libros que componen el Antiguo Testamento. Ahora ya por último, hablemos del Nuevo Testamento, que quizá para los cristianos puede ser un poco más familiar. En el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Juan suelen llamarse los evangelios sinópticos, porque tienen muchos pasajes paralelos. ¿Qué encontramos en los 4 evangelios? Pues fundamentalmente la vida de nuestro Señor Jesucristo desde la encarnación, pues incluso en el Evangelio según San Juan, no es desde la encarnación, sino desde la preexistencia del Verbo a la encarnación en el seno del Padre. Entonces, desde ese momento hasta la ascensión del Señor. Y el contenido fundamental, pues, es transmitir lo esencial del misterio de Cristo. Eso los 4 evangelios. En los Hechos de los Apóstoles encontramos la vida de la Iglesia apostólica tras la ascensión del Señor, cómo la Iglesia se va organizando, expandiendo a través de la enseñanza y la exhortación pastoral de los 12 de los apóstoles. Luego tenemos las cartas de San Pablo. Son cartas escritas tardíamente en el siglo I y que están dirigidas a las principales iglesias de Asia Menor y Grecia, en su mayoría. Pues las temáticas que cubren son muy variadas. Podríamos sintetizar que todas ellas
transmiten contenidos fundamentales y prácticos también sobre cómo encarnar, digamos, ¿no? O desarrollar la vida cristiana. Y por supuesto también transmiten lo fundamental del misterio de Cristo, ¿no? Las cartas de San Pablo. Luego tenemos el conjunto de las cartas católicas. Las cartas católicas son la primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan, la carta de Santiago, la carta de Judas. En estas cartas, que fueron escritas tardíamente, también en el siglo I, encontramos mensajes dirigidos a las principales iglesias de Asia Menor y de Grecia, en su mayoría. El Nuevo Testamento cierra con el Apocalipsis. El Apocalipsis presenta el final de toda la Escritura, de todo este gran recorrido que hemos esbozado en la sesión de hoy. En el Apocalipsis queda claro que la victoria definitiva sobre las potencias del mal es de Dios. Ese Dios amoroso y misericordioso que ha conducido desde el principio a su pueblo de la antigua alianza a la nueva alianza. Un Dios que vence todo dominio del pecado y de la muerte para instaurar de forma definitiva los nuevos cielos y la tierra nueva. El gran mensaje del Apocalipsis como último libro de la Escritura es que Dios no abandona nunca al ser humano a su suerte, sino que no cesa de sostenerlo y animarlo con su gracia y de querer su salvación. Por todo esto, el libro del Apocalipsis, al contrario de lo que algunas personas podrían pensar, es un libro de esperanza para los cristianos de todas las generaciones. ¿Y es una esperanza en qué? En que al final de la historia vencerá Dios sobre todo mal y toda injusticia. Bueno, muchas gracias. Maravilloso, Mario. Veo mucho contenido, mucha riqueza para aprender durante estos 2 ciclos, y en esta primera sesión nos dejas una gran sed de profundizar en cada uno de estos libros, en los profetas. Y pues quiero rescatar algo muy lindo que dijiste, y es que Dios no deja nunca a su pueblo a su suerte, ¿sí? Dios siempre es infinitamente misericordioso. Muchas veces, al no tener una muy buena interpretación o apropiación del Antiguo Testamento, se cree en un Dios duro, ¿no? En un Dios que pareciera ser diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero con esto que hemos estudiado hoy, que tú nos has enseñado hoy, que nos has ilustrado hoy, nos encontramos con un Dios, con un Padre amoroso, ese Abba, ¿no? Nuestro Padre amoroso, que primero a través de la revelación, luego a través de toda esa historia del pueblo y de la acción de Él en el pueblo, vemos su amor de Padre, ¿no? Eso es lo que yo más rescato de esta primera sesión maravillosa. Sí, pues evidentemente es así. Ya con este marco que hemos hecho hoy, hablando sobre la revelación de Dios en la historia, podremos entrar en 2 temas muy importantes. El de la creación, primero la creación del cosmos, y luego la creación del ser humano, y cómo el ser humano, por una elección voluntaria, frustra, digamos, ese plan, o más bien fractura ese plan inicial de Dios para él, ¿no? Por el libre pero ¿cómo? albedrío, ¿sí? Por el libre albedrío. Pero luego veremos al final de esa tercera sesión, que es la sesión sobre la creación del ser humano y el pecado, cómo la esperanza de la salvación queda abierta en ese texto del protoevangelio del Génesis 3:15, ¿no? En el que se habla sobre la victoria del linaje de la mujer sobre la serpiente. Bueno, y a manera de reflexión, Mario, en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, de purificación, en el que hemos visto pasar frente a nosotros tanto sufrimiento, pues qué maravilla haber entendido hoy que en todos los tiempos, todos, incluyendo
Dios está al pie de sus hijos, ¿no? Es precisamente entender que definitivamente, y lo vamos a ver, ¿no? Yo creo que a medida que vayamos caminando en las sesiones, vamos a ver ese amor perfecto de un padre por su creación, porque somos sus hijos, ¿no? Entonces, maravilloso. La segunda sesión que ya vamos a tener más adelante, en la siguiente transmisión, va a profundizar cómo Dios nos crea al mundo y al mismo tiempo en su infinito amor nos hace libres, ¿no? Aun cuando cambiemos la historia, como hombres, Dios nos hizo libres. Y fíjense que es una expresión que poco utilizamos y más bien nos hemos grabado como en el corazón y en la cabeza como un yugo, y resulta que es todo lo contrario, es Dios infinitamente misericordioso con su propia creación. Entonces, bueno, Mario, la segunda sesión se llama La creación. La creación. Nos vamos entonces. Muchísimas gracias por esta súper enriquecedora sesión. Agradezco inmensamente tu tiempo y todo ese trabajo maravilloso que ha enmarcado todo lo que va a ser este camino. Nos ha dado una introducción muy, como dices tú, difícil abarcar todo, pero creo que has hecho un trabajo muy juicioso para poder desglosar cada uno de esos momentos que vamos a vivir durante estos ciclos de formación que ofrece esta misión Madre de la Divina Gracia. Muchas gracias, Mario, y nos vemos entonces en la próxima sesión. Dios te bendiga.